todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un libro de Stephen King, en concreto Cuento de Hadas, que se trata de una novela de fantasía oscura por este escritor norteamericano que a la hora de publicar esta reseña es su último libro publicado en septiembre de 2022. De hecho, me lo compré por casualidad porque justo cuando se publicó estaba en el aeropuerto de Londres y había muchísimo retraso con el avión, así que me fui a la librería y me compré aún más libros de los que ya me había comprado y vi esta novela y evidentemente pues no me pude contener y la compré. De hecho, pese a su reciente publicación, sus derechos ya han sido comprados y se está preparando una adaptación a película. Espero que no hagan un estropicio como con La Torre Oscura. En España está siendo actualmente publicado por Plaza y Janés con 856 páginas, lo que me parece una burrada porque mi edición en inglés, que no tiene la letra tan pequeña, tiene 577 páginas, así que no sé de dónde salen estas 300. Pero bueno, narrativamente está escrito como una crónica, ya que la novela está escrita en un momento del futuro después de los acontecimientos que se narran en este libro por el propio protagonista, por Charlie Reed, y por supuesto está escrito en primera persona subjetiva, ya que está escrita por él, y además esto también nos lleva al conocimiento de que Charlie sobrevive a toda su aventura en este libro. Esto le permite también pues hacer pequeños spoilers de las cosas que van a ir pasando en el futuro, algo por otro lado típico de Stephen King que suele aparecer en todos sus libros, forma parte de su forma de escribir, pero que en este libro es utilizado por Charlie pues para expresar su arrepentimiento hacia ciertas acciones o bien para remarcar la relación de causalidad entre un evento y otro futuro que va a suceder. Charlie es un chico de 17 años que vive en un pueblo de la Norteamérica rural con su padre George, que intenta compensar al mundo por las cosas que hizo al inicio de su adolescencia con un amigo suyo tras la muerte de su madre y a Dios por agradecerle que haya hecho que su padre haya dejado de beber. Charlie se describe como un chico alto y muy musculado para su edad, porque además juega a fútbol americano y también a béisbol, y que además es percibido como atractivo por los demás. Y explica que, empezando por el accidente en el que murió su madre, se produjeron una serie de acontecimientos relacionados causalmente que lo llevaron a estar en el lugar y el momento adecuado para acabar viajando a otro mundo, al que se accede mediante una escalera de caracol que se encuentra en la propiedad del señor Bowditch. Al inicio nos da toda esta información, pero aún no sabemos qué es y cómo va a suceder, porque realmente son datos que no tenemos el conocimiento para entenderlos. La idea de que se acceda a otro mundo a través de una escalera de caracol, pues a mí me recuerda muy claramente a la forma en que estaban conectados los diferentes mundos en su saga de fantasía más famosa, La Torre Oscura. Y además, una idea que subyace aquí es que todos estos otros mundos en realidad son la fuente de las historias de hadas que tenemos en nuestro mundo. Bueno, de las historias de fantasía en general, ya que cuando está en este otro mundo no deja de ir señalando cosas que le recuerdan a los cuentos de hadas que están en la cultura popular occidental sobre todo. Como es habitual en Stephen King, realmente se centra en desarrollar psicológicamente a su protagonista y esto lo hace precisamente porque este desarrollo es esencial para las acciones que tendrá que acabar llevando a cabo Charlie. Pero en todas estas reflexiones, Charlie no deja de recordar al lector que él no es un santo porque ha hecho cosas de las que se avergüenza muchísimo y que por lo tanto nunca debemos identificarle como un héroe o un príncipe intachable de los cuentos de hada, sino más bien como un príncipe oscuro. Como en todas las novelas de King, es también importante esta primera parte costumbrista del mundo y los problemas reales que cualquiera de nosotros podemos tener y que no están relacionados con la fantasía, quizás en exceso porque de hecho ocupa un tercio del libro, es decir, el acceso a este otro mundo no se produce hasta el final del primer tercio, pero a mí por lo menos no se me hace tampoco demasiado pesado porque está muy bien escrito y sirve para ver el contexto del que sale Charlie y cuáles son las motivaciones que le llevan a tomar las decisiones que toma tanto en este mundo como en el otro. En esta parte, de hecho, se repiten muchos de los elementos que vemos en muchos libros de Stephen King, porque son cosas que forman parte de su biografía y que lo obsesionan muchísimo. Por un lado, un accidente de tráfico terrible, en este caso un accidente en el que muere la madre de Charlie. Asimismo, también hay un personaje alcohólico, el padre de Charlie, por lo que se exploran las consecuencias para su familia y luego el largo camino para la recuperación. Y finalmente también la dependencia a las pastillas opioides de oxicodona para el dolor, que es algo también que es muy recurrente en las novelas de Stephen King. Y finalmente, pues el elemento
tan o más importante que los otros que aparece aquí es, por supuesto, este otro mundo de fantasía al que se refiere como Empis y la ciudad más importante que él visita, que se llama Lilimar. Respecto a este mundo de fantasía, aunque se hace referencia a este viaje de Charlie ya aquí detrás en la sinopsis, en la portada, sobre todo en las portadas americanas y españolas, que se ve ya esta escalera de caracol que baja hacia otro mundo. En el título, por supuesto, porque es cuento de hadas, así como en todas las referencias que se hace en este libro y cuando ha hablado Stephen King, como el acceso a este otro mundo no se produce hasta el final del primer tercio, no voy a hablar de este mundo hasta después de la reseña. Precisamente después de una alarma spoilers para que nadie se pueda quejar de que estoy haciendo un spoiler, pero sí creo que es un elemento esencial y por eso voy a hablar de ello al final del vídeo. Precisamente como tarda tanto en aparecer este otro mundo de fantasía, estos elementos de fantasía oscura van apareciendo primero de forma incipiente y luego van aumentando a medida que también la acción se va acelerando y estos elementos de fantasía cada vez son más peligrosos hacia el propio protagonista, hacia Charlie, y tengo que decir que todo esto se va acumulando para lo que yo considero un buen final, aunque he leído mucha gente que considera que es un final precipitado. Ya sabemos que Stephen King, pues mucha gente considera que tiene un problema con los finales. Yo no creo que los tenga con todos los finales y menos en este. Creo que es un final bueno, sobre todo porque responde muy bien al contexto que está intentando reproducir, es decir, un cuento de hadas y la forma en que estos finalizan, que suele ser una resolución precipitada por arte de magia, porque esto es lo que es. Y precisamente creo que es intencionado por el diseño que tiene este libro, ya que cada capítulo viene precedido de una ilustración por Gabriel Rodríguez, el artista del cómic de Lock and Key, que guioniza a su hijo, y por otro lado por el ilustrador Nicolas Delort, que la verdad es que son ilustraciones en tinta blanco y negro muy bonitas, que os enseño pues la primera. Estas ilustraciones hay que decir que a veces resultan ser un mini spoiler de algo que va a suceder en este capítulo, a lo que se añade también el título de cada capítulo, puesto que son muy específicos, cuando no literales, sobre lo que va a suceder allí. Pero que es algo que también es típico de los cuentos de hadas. Por eso digo que tanto la estructura como el diseño de este libro responde a esto, a un cuento de hadas, y que el final forma parte de este diseño por Stephen King. Que podéis no estar de acuerdo conmigo, pero yo lo veo así. En cuanto a la reseña, la novela empieza precisamente con Charlie explicando que no sabe cómo explicar esta historia porque sabe que hay muchos elementos que tienen muy poca credibilidad, pero que él, tras vivir todo esto, necesita sacárselo de su sistema y escribirlo y que, bueno, independientemente de cómo sea recibido. Aunque las aventuras que cuenta en el libro suceden cuando él tiene 17 años, se remonta a 10 años atrás cuando sucede la muerte de su madre y las consecuencias que tiene, porque estas consecuencias son las que lo llevan a poder acceder a este otro mundo. Explica cómo vive en un pueblo de la América rural en el que nunca sucede nada, algo que a mí me recuerda al inicio del Mago de Oz con Dorothy, y que todo empezó unos años antes del accidente de su madre, cuando el ayuntamiento de su pueblo decidió que se debía demoler el viejo puente porque ya no podían pasar siquiera camiones por encima de él, y se construyó uno nuevo, que no se llegó a asfaltar nunca, precisamente porque se consideraba que no era una cosa importante. Una noche, cuando él tenía 7 años, su madre salió a comprar pollo frito en una tienda de alimentos que había al otro lado del puente de donde se encuentran ellos, y cuando estaba volviendo, debido a la lluvia, a que estaba oscuro y que no estaba asfaltado, pasó una furgoneta muy pesada que perdió el control en el puente y la atropelló y la partió en dos. A raíz de su pérdida, su padre, que siempre había sido ejemplar y que trabajaba en una aseguradora, empezó a beber primero de forma normal y después fue aumentando hasta que se fue descontrolando cada vez más, por lo que finalmente acabó perdiendo su trabajo. Durante este tiempo, Charlie, a pesar de ser muy pequeño y haber perdido también a su madre, acabó teniéndose que hacer su propia comida y cuidando de su padre durante años, cosa que hizo que cada vez tuviese más rencor hacia su padre a pesar de que lo quería mucho. Este enfado con la vida pues hizo que se dejase influenciar por las malas ideas de uno de sus mejores amigos y empezaron a llevar a cabo pues bromas pesadas que cada vez eran más graves y de hecho al final pues terminaban siendo incluso delictivas. Y aunque es cierto que nunca nada de lo que hacían era idea suya, tampoco lo frenaba o se oponía verbalmente. Por lo que cuando finalmente su amigo se acabó mudando a otro pueblo, se alegró de ya no estar bajo su influencia.
Estos actos son algo de lo que se avergüenza muchísimo y que repite una y otra vez que ni siquiera quiere recordar, por lo que intenta ser una persona muy diferente precisamente para compensar todo este daño que hizo. Durante este tiempo, claro, cuando su padre se queda sin trabajo, empiezan a vivir de sus ahorros y ve que poco a poco se van acabando y teme que acaben viviendo realmente en la calle y odiando a su padre, por lo que pide a Dios que por favor obre un milagro y haga que su padre deje de beber. Milagrosamente, poco después de pedir esto, cuando él tiene unos 11-12 años, aparece un ex compañero de trabajo de su padre que es ex alcohólico, precisamente para ayudarlo a dejar la bebida. Y efectivamente, con mucho esfuerzo, su padre no solamente deja de beber, sino que recupera su trabajo y al poco tiempo se acaba montando su propia empresa, por lo que Charlie promete a Dios que hará lo que le pida para compensarlo. A partir de ese punto, pues empieza a hacer todos los voluntariados y buenas acciones que se le pasan por delante, pero siendo consciente de que nada de lo que está haciendo es suficiente para compensar no haberse quedado sin padre y sin casa. Precisamente mientras está pensando en esto, cuando sale de entrenar de béisbol, pasa por la casa del señor Bowditch, que es la típica en casa encantada local que todo el mundo evita y que nadie ha visto por dentro, cuando escucha al pastor alemán del señor Bowditch ladrar de forma desconsolada, por lo que pese a los reparos que hay acerca de esta casa, que hay en el inconsciente colectivo de todos los niños que viven allí, decide saltar la valla y se encuentra al señor Bowditch en la parte de atrás con una grave fractura abierta en la pierna tras haberse caído de la escalera cuando intentaba arreglar el tejado. Inmediatamente llama a una ambulancia y pese a que lo está ayudando, que le está salvando la vida, el señor Bowditch no deja de increparlo y de sospechar y dudar de sus intenciones, dándole permiso solamente para entrar para que vaya a buscar unas pastillas para el dolor muy caducadas, estando además extremadamente preocupado por lo que sucederá con Radar, su anciana y artrítica pastor alemán que tiene una salud muy delicada y que por lo tanto necesita atención continua, más que un perro cualquiera. Tengo que decir que el tratamiento de este pastor alemán anciano con artrosis está muy bien hecho porque precisamente yo ahora mismo tengo a mi Golden Retriever en este punto que está muy grave y está muy bien descrito. Y la cosa es que en el momento en el que suceden históricamente este libro no había los tratamientos que hay ahora para esta enfermedad y era prácticamente una sentencia de muerte. Charlie, en este punto, pues ve la oportunidad de compensar a Dios, no solamente habiéndole salvado la vida al señor Bowditch, le dice que cuidará de ella, de Radar, y que la vendrá a sacar y dar de comer 2 veces al día y asegurarse de que está bien, por lo que el señor Bowditch acepta regañadientes y le da solamente la llave trasera y permiso para entrar únicamente en la cocina donde se encuentra la comida de Radar. Ya en su primera visita para alimentar a Radar, Charlie empieza a encariñarse con ella, motivo por el que empezará a estudiar en la casa precisamente para pasar más horas con ella, hasta el punto que decide dejar de jugar a béisbol precisamente para poder salir antes del instituto e ir a la casa, algo que preocupa enormemente a su padre. Al mismo tiempo, pues se va a ver al hospital al señor Bowditch y le enseña fotografías en su móvil. No había visto nunca un teléfono móvil inteligente y este poco a poco irá siendo más amable con él y aceptará su ayuda hasta el punto que cuando unas semanas más adelante le dan el alta, Charlie se ofrece voluntario para cuidarlo en su casa porque él se niega a tener una enfermera permanentemente en su casa porque no quiere que entre nadie allí. Bowditch acepta que lo cuide, pero no quiere que lo haga de forma gratuita, así que le dice que le va a pagar $500 a la semana, algo que a Charlie le cuesta aceptar porque cree que así está estafando un poquito la promesa de Dios y también le extraña mucho tanto a él como a su padre que realmente el señor Bowditch se pueda permitir pagar los $80.000 que le va a costar la visita al hospital, así como estos $500 semanales a Charlie. Por lo que, aprovechando su trabajo, su padre comprobará que efectivamente tiene al día los impuestos de la casa, que son altísimos porque tiene muchísimos terrenos, y que además, compra su comida y todo lo que necesita en las tiendas más caras de los alrededores. Pero es cierto que tampoco pueden averiguar demasiado de él porque parece que es un poco un fantasma. Cuando sale del hospital, Bowditch se ve obligado a compartir con Charlie la fuente de sus ingresos porque él no puede hacerlo, ya que no puede andar, y le enseña el interior de su caja fuerte donde tiene un cubo gigante lleno de pepitas de oro y una pistola del calibre 45. Extremadamente paranoico, yo también lo estaría, Charlie coge las pepitas de oro suficientes para poder venderlas y tener el dinero para pagar al hospital a un comprador de oro de una integridad dudosa, como todo comprador de oro que compre
oro del que no conoce su procedencia. Y bueno, a medida que van pasando los meses, la relación con el señor Bowditch se va estrechando cada vez más, así como va aumentando su amor hacia Radar, algo que le preocupa muchísimo, puesto que nada más llegar el señor Bowditch a la casa, descubre que sufre en realidad cáncer de próstata, que se lo han encontrado en el hospital y que se niega a tratarlo, pero que a pesar de que no quiere tratar el cáncer, sí que está dispuesto a someterse a la dura recuperación para poder volver a andar, algo que le extraña muchísimo. Radar durante este tiempo también va empeorando muchísimo de salud, hasta el punto de que cada vez tiene menos movilidad y que no puede subir las escaleras. Eso lo he vivido yo también, pero su preocupación por quién morirá antes se ve interrumpida porque finalmente es el señor Bowditch que muere primero, después de que se empiecen a escuchar unos ruidos muy extraños en el cobertizo, ruidos que él ya había escuchado en otra ocasión, aunque no tan fuertes, momento en el que el señor Bowditch, que ya puede andar, se dirige allí con su pistola, da 2 o 3 tiros y cuando sale de allí le dice a Charlie que se vaya a su casa. 2 días después, el señor Bowditch llama a Charlie mientras está en el instituto diciéndole que está teniendo un ataque al corazón y que si muere, sobre todo, mire debajo de la cama donde encontrará toda la información que necesita. Aunque Charlie llama ya a una ambulancia antes de salir del instituto, no están a tiempo de salvarle la vida, por lo que Charlie queda destrozado y se lleva a Radar y a los objetos que estaban debajo de la cama a su casa, entre los que se encuentra una cinta grabada por el señor Bowditch en el que le explica una historia muy extraña y de fantasía sobre otro mundo. En ella explica cómo este mundo en realidad es muy peligroso, pero que es la fuente de su oro, pero más importante es que allí existe un reloj solar que tiene la capacidad de rejuvenecer a aquel que se monta en él y que precisamente esperaba poder llevar a Radar allí antes de morir. De hecho, él mismo utilizó en su momento este reloj solar y volvió haciéndose pasar por su hijo, por lo que en realidad tiene 120 años y este es el motivo por el que su padre no podía encontrar información sobre él. El acceso a este otro mundo se encuentra precisamente en el cobertizo, donde le dice que mató a un escarabajo gigante de los que vienen de este mundo. Charlie lo primero que hace cuando empieza a escuchar esta cinta es ir al cobertizo y efectivamente ve allí un escarabajo gigante y unas escaleras que bajan hacia el subsuelo y decide bajar por la escalera de caracol para asegurarse de que todo lo que dice es verdad y efectivamente se encuentra en otro mundo y con otro cielo encima de su cabeza con 2 lunas, algo que no debería poder existir. En este momento decide volver, pero pese que Bowditch le ha dicho que no le puede pedir que lleve a Radar allí porque es muy peligroso, sí le pide que proteja la entrada a este otro mundo precisamente para que no sea explotado por nuestro mundo y para ello lo hace heredero universal de todo lo que tiene. Cuando al poco tiempo la salud de Radar empeora aún más y queda claro que le quedan días de vida, decide arriesgarse a ir a este otro mundo para poder salvar así la vida de Radar, pero evidentemente las cosas se van a terminar complicando muchísimo. Y dentro de la zona de spoilers, quiero explicaros un poquito sobre este mundo de fantasía, Enfys y Lilimar. Se trata de un mundo de fantasía oscura, por lo que no es un mundo típico de los cuentos de hadas, ya que se encuentra sometido a una maldición que lo está volviendo gris y matando poco a poco, razón por la que se ha vuelto tan peligroso. Desde su primera visita, Charlie lo describe con referencias Lovecraftianas, considerando que los adjetivos que se inventó Lovecraft como Eldritch son ideales precisamente para describir lo que está viendo, precisamente porque se trata de un mundo que la mayor parte del tiempo se puede describir como desolado, peligroso, con una sensación de opresión continua y de malestar, que está cubierto incluso durante el día por nubes y que tiene una geometría irreal e imposible que lo desorienta continuamente precisamente porque no puede tener un punto fijo en su visión, especialmente cuando está mirando hacia la ciudad de Lilimar. Esta ciudad la compara inmediatamente con la ciudad del Mago de Oz, precisamente por su arquitectura y por la luz verde que desprenden las torres del castillo. Se trata de una ciudad completamente desolada y en su mayor parte deshabitada, que está siendo controlada por un ser al que se refieren como el Flight Killer y en la que aparentemente solamente viven monstruos y los soldados nocturnos, que son en realidad guardias de la familia real, muertos y revividos que buscan a los Whole People, las personas completas como Charlie, que no tienen la piel gris, cuando cae la noche. Es una ciudad que está completamente destrozada, no solamente porque está deshabitada, sino porque activamente se han destruido todos sus monumentos y elementos decorativos, como si alguien hubiese querido destrozar toda la belleza y sobre todo el color, porque de hecho esta maldición
ha hecho que los habitantes de Empis se vean afectados por una extraña enfermedad, la enfermedad gris, que no solamente les vuelve la piel gris y pierden el color que tienen, sino que además va borrando poco a poco sus facciones y esto los acaba matando, algunos más rápido que otros. Esta enfermedad se ha ido extendiendo poco a poco a todas las poblaciones del mundo y ahora quedan muy pocos pueblos sanos que puedan sustentar a la población que sobrevive. La familia real Galien, que ha gobernado durante milenios todo este mundo, fue perseguida fuera de la ciudad y masacrada, y los pocos miembros que sobreviven han perdido alguno de sus sentidos de la forma más literal posible. La hija del rey, Lea, ha perdido el habla y como no puede hablar, pues directamente no tiene boca y tiene que hablar a través de su caballo. El hermano del rey ha perdido los ojos y la prima, Claudia, ha perdido el oído y directamente pues no tiene orejas. A pesar de todo esto y de que progresivamente todo esto parece llevar a la muerte del mundo, nadie hace nada para acabar con este autoproclamado rey, esperando la llegada del príncipe prometido. En este mundo, por supuesto, existe la magia, aunque Charlie lo razona como que no puede explicarlo de forma racional, siguiendo las leyes de la física de nuestro mundo, y que seguramente nuestro mundo también parecería mágico a la población de Empis. Además de la magia, pues hay gigantes, zombies, animales muy grandes, especialmente los insectos, manadas de lobos salvajes que son muy peligrosos cuando se ven las lunas, y 2 lunas en el cielo que siempre están cubiertas de nubes. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que los siguientes dentro del ámbito de la literatura van a ser Estación 11 de Emily St. John Mandel, La parábola de los talentos de Octavia E. Butler y El extranjero de Albert Camus. Y en el ámbito de los cómics, lo siguiente va a ser la segunda parte de la novela gráfica de Dune y Lock and Key de Joe Hill y Gabriel Rodríguez. Nos vemos en el siguiente vídeo.